¿Qué tal? Hoy vamos a entrarle a fondo a un tema fascinante, el arte de la negociación. Vamos a ver cómo cambia todo, pero de verdad todo, cuando dejamos de ver un conflicto como una batalla que hay que ganar y empezamos a verlo como lo que es, una situación que se tiene que manejar. A ver, para empezar, hay que hacernos una pregunta que es la base de todo esto. ¿De verdad se puede ganar un conflicto? Esta pregunta que parece tan simple es la que puede cambiar por completo nuestra perspectiva. Ok, perfecto. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues aquí está nuestra ruta. Primero, vamos a entender bien qué es un conflicto. ¿Se resuelve o se administra? Luego, pasaremos a la primera gran decisión. Después, veremos las dos caras de la moneda, el peligro y la oportunidad. Y de ahí nos vamos a lo práctico, con 5 estrategias clave. Y por último, cómo dominar las emociones, que es crucial. Lo primerito es cambiar el chip. O sea, ¿cuál es la verdadera meta? ¿De verdad queremos eliminar el conflicto para siempre o se trata de algo diferente? Miren, en el fondo, un conflicto no es más que un choque de intereses. Así de simple. Y esto pasa en todos lados, ¿eh? Dentro de uno mismo, con otra persona, en un equipo de trabajo, hasta entre organizaciones. Es parte inevitable de la vida. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. El material que estamos analizando dice algo clave. Los conflictos de verdad, los complicados, nunca se resuelven del todo. Más bien, se administran. ¿Y por qué? Bueno, piénsenlo un segundo. Aunque se llegue a un acuerdo, lo que queda por dentro, las emociones, esa herida, eso puede seguir ahí. Se gestiona el problema de hoy, pero la raíz del asunto a veces no se va. Esto nos lleva directito a la primera y quizás la más grande decisión que hay que tomar. Y ojo, que esto es incluso antes de sentarse a hablar. Porque, a ver, sentarse a negociar no es la única salida. De hecho, es una movida 100% estratégica. Y a veces, la jugada más inteligente es no negociar. Cuando alguien decide negociar, lo que en realidad está diciendo es, creo que juntos podemos llegar a algo mejor que cualquiera de estas otras opciones. Opciones como, hacerse de la vista gorda y evitar el problema, usar una posición de poder para imponerse, o de plano, rendirse. O incluso ya en otros casos, usar la fuerza o decir, ¿saben qué? Que lo decide el jefe o que lo decida un juez. Negociar es apostar por una solución creada en conjunto. Ok, sigamos avanzando. Una vez que ya estamos metidos en un conflicto, resulta que tiene como dos caras, ¿no? Como una moneda. Por un lado está el peligro, lo destructivo, pero por el otro, y esto es lo increíble, está la oportunidad. Empecemos por el lado oscuro, el peligro. Cuando un conflicto se deja a la deriva, sin control, nos lleva a la disfunción. Y en ese estado, pensar con claridad, se vuelve prácticamente imposible. Y esta es la clásica espiral hacia abajo. ¿No le suena familiar? Primero las emociones se apoderan de todo y adiós racionalidad. Luego cada quien se atrinchera en su postura, de aquí no me muevo. El problema original se pierde, ya ni nos acordamos por qué empezó todo. Y al final la cosa escala y se come nuestro tiempo, nuestra energía, todo. Pero bueno, a ver, ¿no habrá algo bueno en todo esto? ¿Será que el conflicto tiene también un lado luminoso? Y claro que lo tiene. Si se maneja bien, el conflicto puede ser un motor de cambio. Nos obliga a despertar, a darnos cuenta de que algo tiene que ser diferente. Puede, y esto suena raro, pero puede hasta fortalecer una relación. Y a nivel personal, bueno, nos ayuda a conocernos mejor, a crecer. Entonces, ya sabiendo los riesgos, pero también las recompensas, ¿cómo le entramos a una negociación? Aquí es donde la cosa se pone práctica, como tener un manual de juego. La clave de todo está en un balance. ¿Qué tanto me importa mi resultado contra qué tanto me importa el resultado del otro? Y de esta pregunta tan simple de esta matriz es de donde salen 5 estrategias fundamentales. Y este modelo es una joya, porque nos da un mapa de opciones. Ojo, no hay una estrategia que sirva para todo. Por ejemplo, la de dominar o competir es cuando tu interés es alto y el del otro bajo. Sirve para cosas sin importancia o cuando necesitas una decisión ya, pero puede dañar la relación. Del otro lado está la conciliación, que es ceder. Esto es cuando la relación vale mucho más que el problema en sí. Luego está evitar, cuando de plano el interés de ambos es bajo y no vale la pena el desgaste. El ideal muchas veces es integrar, o sea, colaborar. Aquí ambos intereses son altos y se busca un ganar-ganar. Y finalmente la avenencia, el famoso punto medio. Un buen negociador sabe cuándo usar cada una de estas herramientas. Y ya para cerrar, vamos al principio, que es, en mi opinión, el más importante de todos, y 2 tácticas súper prácticas para esos momentos de máxima tensión. La frase es esta: ser suaves con las personas y duros con el problema. Hay que grabársela. Este es el cambio de mentalidad fundamental. El peor error que se puede cometer es mezclar a la persona con el problema. El ego se mete y adiós negociación.
La idea es que las dos partes ataquen el problema juntas, no que se ataquen entre ellas. Ok, ¿y cómo se hace eso en la práctica? Con dos herramientas. La primera, subir al balcón. Es una metáfora, claro. Significa dar un paso atrás mentalmente, salirse de la discusión y verla desde arriba, con perspectiva, con calma. La segunda, manejar la explosión. Si la otra persona explota, lo peor es reaccionar. En vez de eso, hay que escuchar, dejar que se desahogue. Eso baja la temperatura y permite volver a la conversación. Así que la gran lección es esta. La negociación no es una guerra que se gana o se pierde. Es un problema que se administra, que se gestiona. Y ese simple cambio de palabra lo transforma todo. Nos saca del ring de boxeo y nos pone en la misma mesa a resolver un rompecabezas juntos. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿cuál es el próximo problema que se podría administrar con esta nueva visión?